Hola amigos, soy Daniel Fenco, pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica Camino de Fe. Con el mensaje de hoy, ¿cómo reaccionamos cuando las finanzas no nos van bien? Cuando hemos perdido el trabajo y las cuentas se nos ajustan, cuando nos falta el dinero para sustentar a nuestras familias. ¿Cómo reaccionamos? Estamos durante estas par de semanas hablando acerca de el ajuste de nuestra actitud. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Filipenses que nuestra actitud hacia otras personas tiene que ser la misma actitud que Jesús tuvo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener la actitud de Cristo? ¿Cómo podemos reaccionar de la misma manera que Cristo? Especialmente cuando las cosas financieras no nos van bien. La pandemia obviamente ha causado mucho problema en el aspecto económico, en el aspecto financiero. Muchas personas han perdido el trabajo, muchas personas aún están buscando trabajo o solo están trabajando 2 o 3 días. Entonces, ¿cómo podemos reaccionar? ¿Cuál es nuestra actitud cuando enfrentamos problemas en las finanzas? Entonces, hoy día, la lectura de hoy se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 8, versos del 8 al 14, y dice: la palabra del Señor vino a Elías y le dijo: deja este lugar y vete a vivir por algún tiempo en Sarepta de Sidón. Ya he dispuesto que una viuda que allí vive te dé de comer. Elías abandonó ese lugar y partió a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, vio a una mujer que recogía leña. Era viuda. Ella la llamó y le dijo: te ruego que me des a beber un vaso de agua. Ya iba la mujer por el agua cuando Elías la llamó y le dijo: también te ruego que me traigas un poco de pan. Pero ella le respondió: te juro por el Señor tu Dios que no he cocido pan, o no he cocinado pan. Solo me queda un poco de harina en la tinaja y unas gotas de aceite en una vasija con los leños que me viste recoger. Voy a cocer o cocinar el último pan para mi hijo y para mí. Después de comerlo nos dejaremos morir. Pero Elías le dijo: no tengas miedo, ve y haz lo que quieres hacer, pero antes cuece o cocina una pequeña torta bajo el rescoldo y tráemela. Después cocerás o cocinarás pan para ti y para tu hijo. El Señor, el Dios de Israel, me ha dicho: no va a faltar harina en la tinaja ni va a disminuir el aceite de la vasija hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Y esta es la palabra de Dios. Entonces, al escuchar la palabra de Dios, entendemos que hoy en día no es simplemente la primera vez que hemos enfrentado una pandemia, o la primera vez que personas pierden el trabajo, o la primera vez que las personas se sienten agobiadas por el aspecto económico. En la Biblia nos muestra de que en el tiempo de Israel había una sequía. Y obviamente la sequía es cuando no llega lluvia, y eso causa que los animales se mueran y que no haya vegetales y que no crezcan vegetales, ¿verdad? Y las personas obviamente también podían morir porque no había agua. Entonces era una situación económica muy fuerte, y Dios le habla a Elías para que vaya a este lugar, a Sarepta, y ahí se encuentre con una viuda. Entonces entendemos 3 cosas de este punto de cómo nosotros podemos reaccionar cuando enfrentamos situaciones financieras en las cuales nos agobian y nuestra actitud no es la que deberíamos tener. Primero que todo, tenemos que hablar. ¿Qué significa eso? Si en otras circunstancias la viuda y Elías no hubieran hablado entre sí. ¿Por qué? La viuda adoraba al Dios de Baal y Elías adoraba al Dios de Israel, o al Dios creador de los cielos y la tierra. En el tiempo antiguo, Israel no estaba con otros grupos que adoraban a otros dioses. No había amistad ni se comunicaban. Entonces, en otra oportunidad, en otras circunstancias, los dos, Elías, el profeta, con la viuda no hubieran hablado. Pero en esta ocasión, porque Dios interviene, ellos
hablan el uno al otro. Entonces lo primero que aprendemos a aprender en esta situación que está sucediéndole a Elías es que nosotros tenemos que hablar. Tenemos que hablar con personas que son un poco más sabias que nosotros para ayudarnos a entender cómo poder salir de la deuda, cómo poder salir de la situación económica en la que estamos y poder sustentar a nuestras familias y poder salir adelante, ¿verdad? Primero que todo tenemos que hablar con personas un poco más sabias que nosotros, que saben un poco más que nosotros. También tenemos que hablar con personas que están pasando por la misma situación, para que esas personas te animen o te ayuden y puedas aprender un poco de ellas. Y también habla con personas que están en una situación un poco peor que la tuya. ¿Por qué? Porque tú le puedes animar a que ellos salgan adelante. Entonces lo primero que podemos aprender de esta historia de la viuda de Sarepta y el profeta Elías es que tenemos que hablar con personas que saben un poco más de las cosas financieras para que nos ayuden a salir adelante. Lo segundo que podemos aprender de esta historia, y especialmente de lo que Elías le dice a esta mujer de que no tema, es que nosotros tenemos que ser generosos o dadivosos, ¿verdad? Eso quiere decir que a pesar de que hay necesidad, a pesar de que hay problemas financieros, tenemos que dar la mano, tenemos que ayudar, tenemos que darle a Dios lo que a Dios le pertenece. Cuando la mujer habla con Elías, a lo mejor esta mujer después pensó, ¿por qué hablé con este profeta? ¿Verdad? Elías le dice a esta viuda en el versículo 11, le dice, ya iba la mujer por el agua cuando Elías la llamó y le dijo, también te ruego que me traigas un pan. Dice, también te ruego que me traigas un poco de pan. Pero ella le respondió, te juro por el Señor tu Dios que no he cocido nada, solo que queda un poco de harina en la tinaja y unas gotas de aceite en una vasija con los leños que me viste recoger. Voy a cocer o cocinar el último pan para mi hijo y para mí. Después de comerlo, nos dejaremos morir. Esta señora, esta viuda, está en los últimos momentos de su vida. Ella está cogiendo leña para hacer su última cena, comerla con su hijo y morir. Esta es la situación en la que esta señora se encuentra. Una situación completamente difícil. Y es difícil muchas veces dar o ser generosos cuando pasamos por situaciones difíciles. Esta mujer está en las últimas. Mas sin embargo, Elías, al decirle esto, ella hace exactamente lo que Elías le pide. El versículo 15 dice, la viuda hizo lo que Elías le dijo y los tres comieron durante muchos días. No, la mujer hace exactamente lo que Elías le dice. A pesar de que ella está en una situación difícil, a pesar de que ella va a comer la última cena, va a comer con su hijo y se va a dejar morir, después de escuchar al profeta Elías, ella decide hacer lo que él le dice, prepararle comida, darle un poco de agua y los tres a comer juntos. Entonces, cuando pasamos dificultades en nuestras vidas, especialmente en el aspecto financiero, no nos fijemos en cuánto damos, sino en cómo lo damos. La Biblia nos dice que tenemos que tener un corazón agradecido, un corazón gozoso al dar, no solo a Dios primeramente, sino a los demás. De la misma manera que esta mujer lo hizo, que estaba en las últimas, y a pesar de eso, dio de lo poco que tenía. Esa es la segunda parte que podemos aprender de esta historia, de cómo podemos reaccionar cuando las cosas financieras no nos van bien. Y el tercer punto es que nosotros tenemos esperanza. Esta mujer esperaba, tenía esa esperanza
en medio de algo o de una situación imposible. Y es que Elías le promete que el Dios de Elías es el Dios verdadero y que él habla la verdad. Acordémonos que esta mujer tiene otro Dios, es el Dios de Baal, ¿verdad? Y su Dios hasta ahora no ha hecho nada por ella. Mas sin embargo, Elías le habla acerca del Dios, del creador de los cielos y la tierra, y le da esperanza y le dice que Dios va a proveer. El versículo 14 dice: el Señor, el Dios de Israel, me ha dicho: no va a faltar harina en la tinaja, ni va a disminuir el aceite de la vasija hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. El versículo 15 dice: la viuda hizo lo que Elías le dijo y los tres comieron durante muchos días. El 16 dice: y tal como el Señor se lo prometió a Elías, no faltó harina en la tinaja, ni bajó el nivel de aceite en la vasija. Si tú y yo, al igual que esa mujer, tenemos esperanza. Esperanza en un Dios que provee. Un Dios que no nos va a abandonar. Un Dios que no nos va a dejar solos. Un Dios que, a pesar que la situación de nuestras vidas está patas arriba, no nos abandona. Y esta es la promesa que Dios, el Dios de Israel, el Dios de Elías, le hace a esta mujer. Y esa mujer agarra esa esperanza. Agarra esa esperanza y la cree. Y confía en el Dios de Israel. Y el Dios de Israel provee. Porque Él es fiel a su palabra. Entonces, Dios provee todas nuestras necesidades. Si tú estás pasando algún problema financiero, si tú tienes problemas en el aspecto económico, cree que Dios va a proveer. Y si a lo mejor tienes falta de fe, también cree que Dios es el que te da la fe. Esas son las buenas noticias para ti y para mí, que Dios es fiel y que Dios en Jesús nos ha dado todo. Y si nos ha dado todo en Él, ¿cuánto más no nos dará el resto de las cosas? Eso es lo que Pablo nos dice en el libro de Romanos. Entonces acordémonos, hermanos, que amigos, que Dios nos ha dado a Jesús, lo mejor que Dios tiene. Lo mandó a la cruz para tomar nuestro lugar en Él, ahí, y para que a través de Él tengamos perdón de pecados, para que Él venza al diablo y a sus maldades, y para que Él nos restaure como sus hijos. Y Dios, si sacrificó a su Hijo para ti y para mí, y si Dios en su gran amor se ha apiadado de nosotros, ¿cuánto más no nos dará el resto de las cosas? La verdad es que Dios te ama. Dios te considera un tesoro. Y Dios quiere que tú confíes en Él. Especialmente cuando enfrentas problemas financieros, cuando enfrentas problemas económicos, cuando a veces no nos falta para comer. Recordemos que Dios siempre provee. Y las tres cosas que aprendimos hoy es que cuando estás en problemas financieros, primero que todo tienes que hablar con alguien que sepa un poco más. Si no sabes de nadie, si no conoces a nadie, habla con nosotros. Podemos ayudarte, a guiarte a quien te puede ayudar. Segundo, aprendemos en esta lectura que nosotros tenemos que ser dadivosos, generosos. La viuda dio de lo único que tenía, y nosotros, a pesar de que la situación está mal, démosle a Dios lo que a Dios le pertenece y ayudemos al prójimo. Y tercero, aprendemos de esta historia que tenemos esperanza, y la esperanza es que Dios siempre provee. Entonces, amigo, espero que estas palabras sean de bendición para tu vida y te ayuden a cambiar la actitud, para tener una actitud como la tuvo Cristo. Oremos. Padre Santo, Señor,
Muchas veces nuestra actitud en frente a las situaciones económicas difíciles es mala. A veces nos desanimamos, nos desesperamos. Pensamos que nuestras fuerzas y nuestras habilidades nos van a ayudar a salir adelante y dejamos de confiar en ti. Ayúdanos cada día a confiar más en ti y a poner nuestra esperanza en ti. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amigo, por estar aquí conmigo. Te animo a que le hagas un like a este video, que lo compartas con tus amigos y recibe la bendición antes de irnos. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te bendiga hoy y siempre. Así, amigos, nos vemos la próxima.